de la iglesia y se habla del cuerpo de Cristo, pues hay mucho que hablar. No es algo que se termina, que es limitado, sino que es algo que se descubre y que va aflorando cada día o cada vez que se habla de lo que es la iglesia. El domingo estuvimos hablando sobre la primera fase de lo que es ser miembro del cuerpo de Cristo como iglesia del Señor, y cómo vamos a alimentarnos de la iglesia de Cristo. Entonces vamos a tomar en esta noche el verso que habíamos tomado el domingo pasado en Colosenses capítulo 2, verso 19, hablando el apóstol Pablo sobre lo que es la iglesia. Recuerde que al apóstol Pablo fue a quien Dios le reveló, o el Señor le reveló lo que es el concepto de la iglesia. De hecho, fue escogido el apóstol Pablo para ser el arquitecto. El perito es el que llevaba el control de todos los gastos y todo. Y el arquitecto es el que llevaba el control de todos los planos, el que sabía cómo iba a llevar la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo fue llamado para ser el perito arquitecto, dice la Biblia, de la iglesia. Entonces, necesitamos acercarnos nosotros allí a la doctrina del apóstol Pablo para ver qué es y cómo se mantiene la iglesia. Y una de las frases, hermano, o de los versículos que el apóstol Pablo menciona es en Colosenses capítulo 2, verso 19, que lo leímos el domingo, ¿verdad? Pero queremos tomarlo de ahí otra vez. Dice: en lugar de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Dios. Quiero que lo volvamos a leer para asimilar este verso. Leámoslo todos en esta noche. Tal vez su versión pueda ser un poquito, va a variar un poco, pero el significado es el igual. En lugar de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Dios. Dice que lo que Pablo dice acerca, hermano, del cuerpo, y dice que el cuerpo de Cristo pues crece en el conocimiento de Dios. No es un cuerpo que va creciendo e ignorando las cosas. Si usted por experiencia propia, cada uno de nosotros nos damos cuenta que a medida vamos creciendo nosotros, o la persona va creciendo, va teniendo conocimientos de cosas que antes no sabía. Cuando era pequeño, pues no teníamos conocimiento de algunas cosas, pero a medida vamos creciendo, vamos teniendo conocimientos, hermano, de cosas que existen y que de repente nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta que existían. Pero las cosas que se van teniendo conocimiento van a medida uno va creciendo. Cuando uno va creciendo, va perdiendo cierta inocencia y va asimilando algunas cosas, hermano, que en la niñez no saben ni que existen ni nada. Entonces, de la misma manera, el apóstol Pablo hace énfasis y dice que la iglesia, ¿verdad?, que es el cuerpo de Cristo, crece, pero el crecer de la iglesia es con el conocimiento de Dios. O sea, está bien crecer, la iglesia debe de crecer, porque todo cuerpo tiene que crecer, tiende a crecer. Pero la iglesia debe de crecer, o crece, hermano, con el conocimiento de Dios. Número uno, conociendo a Dios. No debe de crecer sin el conocimiento de Dios, porque quien hace crecer
a la iglesia es el crecimiento de Dios, la presencia de Dios, pero la iglesia va creciendo con ese conocimiento. Cada día que la iglesia crece, va conociendo más de Dios. Hermanos, se están descubriendo cosas nuevas en Dios últimamente. Y creo yo que cada día que la iglesia vaya creciendo, la iglesia del Señor, por supuesto, a nivel universal, va a ir conociendo cosas nuevas que Dios va a ir revelándole a medida, hermano, vaya la iglesia acercándose a Dios. Cuando venimos al Señor, venimos niños. La Biblia habla que somos niños. Y a medida vamos creciendo en el Evangelio, vamos dándonos cuenta de algunas cosas que en el mundo no las entendíamos de Dios. Vamos dándonos cuenta, hermano, cómo son las cosas. No nos llevamos ya por lo que nos dicen, sino por las cosas que el mismo Señor nos está dando a conocer. Ahora, sabemos, hermano, que cuando se habla de conocimiento y de crecer, no es que Dios, hermano, va a crecer en sí mismo, porque Dios no crece en sí mismo. La Biblia habla, hermano, que Dios no necesita crecer porque Él es grande, ¿entiende? Él es absoluto, Dios es completo, ¿entiende? Es completo y es perfecto. Y cuando el apóstol Pablo dice que la iglesia o el cuerpo crece en el conocimiento de Dios, no es que Dios está creciendo, sino que nosotros, hermano, necesitamos crecer. Los pequeños, los faltos, somos nosotros. Dios es perfecto. ¿Usted lo cree que sí, verdad? Dios es perfecto. Dios, hermano, es completo. A Dios no le falta nada. El Dios completamente, valga la redundancia, completamente completo. El Dios completamente completo es Jehová de los ejércitos. Es nuestro Dios. Ahora, Él es absoluto. Él es todo. No depende de nadie. No le da cuentas a nadie. Él es absoluto. A nadie tiene que sacarle permiso para hacer las cosas. Entonces, Dios no necesita crecer porque Él es grande. Él ha sido siempre grande por todos los tiempos. No me pregunte cuántos años tiene Dios, porque sería una ignorancia meterse a eso, ¿entiende? ¿Cuántos años tiene Dios? ¿Quién fundó a Dios? ¿Quién hizo a Dios? No. Esas son ya cosas pequeñas, ¿entiende? De falta de crecimiento. Pero en nosotros es necesario que crezca. Es necesario crecer. Crecer, lógicamente, a la medida de Cristo. Y que tenemos, hermano, y mucha necesidad. ¿Por qué razón? Porque como humanos que somos, aunque somos la iglesia de Cristo, la iglesia mística de Cristo, somos limitados en algunas cosas. Dios es ilimitado, no limitado, ilimitado. Pero nosotros como miembros del cuerpo de Cristo somos limitados, ¿entiendes? Los limitamos de algunas cosas. En otras palabras, somos, hermano, de poca cantidad. ¿Sí? En otras palabras, somos pequeños. Pequeños. Y debemos crecer para ser grandes. No grandes para ser admirados. No grandes, hermano, para otras cosas terrenales. La Biblia dice que el que se hace como un niño aquí es grande en el reino de los cielos. Entonces, al Señor no le interesa, déjeme pensarlo así, al Señor no le interesa que su iglesia sea grande en la tierra, aunque tiene su función como miembro que somos del cuerpo de Cristo, pero los grandes vamos a ser en el reino de los cielos. Allá la iglesia va a ser, ¿entiende? Imponente, va a ser majestuosa, gloriosa. ¿Por qué razón? Porque va a ir creciendo en Dios, creciendo en Dios. Ahora, necesitamos entonces
crecer. ¿Quién es el que necesita crecer? Alguien que es pequeño. Alguien que es pequeño en la fe necesita crecer en la fe. Alguien que es pequeño en la oración necesita crecer en la oración. Alguien que es pequeño en escudriñar las Escrituras necesita crecer en el escudriñamiento de las Escrituras. ¿Para qué? Para no ser pequeño. Ahora, se necesita entonces crecer. ¿Por qué? Porque al crecer se rompen las limitaciones. Cuando algo es pequeño tiene limitaciones. Y solo agarra o solo cabe lo que a la capacidad de él, de sus limitaciones. Entonces el hombre es limitado, pero Dios quiere que la iglesia, oiga, estoy hablando de la iglesia, no del hombre común, la iglesia sea una iglesia ilimitada como él, que no sea limitada para nada, que tenga todas las facultades que Dios le ha provisto, que tenga todas las facultades, hermano, que Dios tiene para la iglesia, y que sea amplia, espaciosa, lógicamente espaciosa en Dios. Pero si a veces, hermano, hay limitaciones, no sé si a usted le ha sucedido, pero hay gente que cuando va a orar no tiene palabras, es limitado de palabras para orar, no sabe qué decir porque no hay, solamente tiene un espacio pequeño como para pronunciar unas frases y ahí nomás queda. Entonces esa es una limitancia. Hay una limitancia, hermano, en el creyente, en algunos creyentes, que no pueden ellos entrar a la presencia de Dios por sí mismo en su oración o en su intervención, sino que tienen que buscar la ayuda de otro. Esa es limitancia. Entonces Dios quiere que la iglesia, y el apóstol Pablo está, hermano, dando a entender que la iglesia debe de ser crecida, crecer. Tal vez no crecer numéricamente, porque la Biblia dice que Dios añadirá a la iglesia los que tienen que ser salvos. Pero el crecimiento de la iglesia de repente no va a ser numérico. Le hicieron la pregunta al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿O son muchos? Y entonces el Señor les hace la respuesta y dice: procuren que sus nombres, oiga, estén escritos en el libro de la vida. Procuren que sus nombres estén escritos en la... No le dijo son bastantes o son pocos, solo que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que el apóstol Pablo está muy interesado en dar a conocer que la iglesia debe de crecer. La iglesia en el comienzo dice que crecía en número, pero crecía también en conocimiento, en poder. Y ese es el crecimiento que da Dios. Dios da el crecimiento espiritual para poder, hermano, dejar de ser limitado. En todo momento Dios está ahí. En cualquier dificultad la iglesia está presta para eso. En otras palabras, la iglesia tiene todas las facultades para poder, hermano, hacer cualquier acción en la tierra, como Elías, que es una figura de la iglesia. Elías tenía la facultad. Elías no era limitado, aunque era sujeto a pasiones, pero tenía un crecimiento en Dios, que Elías dijo: bueno, yo no quiero que no llueva 3 años y medio, y no llovió. Ahora, ¿quién de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo podemos decir: yo no quiero que llueva unos 5 años y no llueve? Nadie. Yo no he visto, después de Elías, yo no he visto a otro hombre que haya dicho, ¿entiende?, que no llueva 3 años y medio. Elías era, como es figura de la iglesia, era ilimitado en lo que proyectaba, porque Dios era fuerte en él. Yo miro a un Josué
haciendo parar el sol. Y se paró el sol y se paró el tiempo. Son ilimitaciones, o sea. Y el mismo Dios de Elías, el mismo Dios de Josué, el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Pablo, el mismo Dios de Pedro, el mismo Dios de la iglesia al comienzo, es el mismo Dios que tenemos nosotros. ¿Aló? ¿Entendemos eso? Entonces lo que Pablo está diciendo, que la iglesia no debe ser limitada, debe de crecer, pero el crecimiento tiene que ser en Dios. El ente más fuerte de Dios en la tierra es la iglesia, porque su cuerpo. No se puede buscar a Dios en su fuerza fuera de lo que es la iglesia. La iglesia es, hermano, la que mantiene llena o se mantiene llena del todo el poderío de Dios. Si la Biblia habla en el libro de los Hechos y dice, recibiréis, ¿qué? Poder. ¿Entiende? Para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Y habla y dice, en mi nombre, dice. ¿Entiende? En mi llenura. En mi nombre. Por eso la iglesia tiene que ser, o está siendo llenada, pero de Dios. No llenada de cosas de la tierra. Dios no está llenando a la iglesia, a su cuerpo, de cosas terrenales. Al contrario, lo que hablábamos el lunes estudiando, el lunes con los hermanos que están viniendo los lunes a estudiar, que estamos estudiando el libro de los Hebreos, hermano, lo que hablábamos de pasar de Babilonia a Canaán, cruzar el río, ¿entiende? Eso es importante que nosotros entendamos, que debemos de buscar las cosas de Dios o llenarnos de Dios para dejar de ser limitados en algunas cosas. Yo pienso, hermano, que ya nosotros, y más que todos los que trabajan, oiga, los que trabajan bajo yugo de los hombres, yo pienso que ya deberían de ser sostenidos por el Señor. Pero como hay limitancias, ¿verdad? Hay que agarrarse de las cosas que están en el de los hombres. Hay que estar sujeto a la voluntad de un mortal, no a la voluntad de Dios. ¿Por qué razón suceden esas cosas? Porque hay limitancias todavía. Ahora yo pienso, hermano, que va a llegar el momento en que Dios va a desbordar sobre su iglesia todo su poder, pero aquellos que busquen la propiedad de Dios, los nutrientes de Dios, van a romperse, hermanos, se van a extender. Porque la Biblia habla, hermano, de extender. Y dice, ensancha tus tiendas, busca las estacas y ponlas más allá. ¿Por qué? Y el llenarse de Dios no son cosas terrenales, son cosas sobrenaturales. Porque la iglesia del Señor es una iglesia como su cuerpo, sobrenatural. La iglesia del Señor no se mueve en lo natural, se mueve en lo sobrenatural. ¿Usted está entendiendo eso? No ha sido llamada para moverse en lo natural. Si usted mira a Cristo moviendo, hermano, a la iglesia, al comienzo, en lo sobrenatural. Las cosas sobrenaturales. Entonces la iglesia va a crecer y nosotros, hermano, necesitamos crecer y a la medida de Cristo que tenemos, hermano, porque lo que tenemos es muy limitado. Lo que tenemos de Cristo, lo que usted tiene de Cristo es demasiado poco. Hay cosas que no se las creemos. El Señor nos dice y hay duda. Eso quiere decir que hay limitancia. ¿Aló?
¿Me estoy dando a entender? Dios habla. Y Dios dice, no se preocupen, yo estoy con ustedes. Pero a ver, mejor voy a trabajar. Yo voy a cuidar tu casa. Mejor me compro una pistola. Yo estaré con vosotros. No, mejor me acompaño de alguien. Eso quiere decir que hay limitancias. Que Cristo todavía, aunque Él no es limitado, pero todavía está limitado en nosotros. Que todavía no está expandido totalmente en todo el cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué razón? Porque a veces el cuerpo rechazamos el crecimiento de Dios o del Señor en nosotros. Entonces necesitamos que tenemos que crecer, porque Cristo lo tenemos muy limitado y la cantidad que tenemos de Cristo es muy pequeña. Como para poder pasar el río es muy pequeña. Como para poder, hermanos, ser levantados en el arrebatamiento es muy pequeña la cantidad que tenemos de Cristo. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí me entienden? Es muy pequeña. Eso nos indica que tenemos que llenarnos más de Cristo para que crezca Cristo en nosotros. No es que Él sea pequeño. Cristo es el Dios grande. Hermano, dice la Biblia que la tierra es el estrado de sus pies y que lo llena todo. Su presencia, hermano, con su presencia está llena todo el universo. Entonces quiere decir que Dios es grande, pero puede ser así en nosotros. Dios es grande en toda su creación, pero en usted puede ser así pequeño. Y según el grande que sea Cristo en usted, así va a funcionar en su vida. Según el grande que sea Cristo en mí, así va a funcionar en mi vida. Si Él es grande en mí, hermano, mi vida va a ser grande. El desarrollo y el mover mío en el Señor va a ser grande. ¿Por qué? Porque Cristo es grande. Tenemos el conocimiento de que Cristo es grande. Pero lo importante, más de tener el conocimiento, es que sea grande dentro de nosotros. Porque si Cristo es grande, oiga, si Cristo es grande dentro de nosotros, Él va a llenar todos nuestros rincones de nuestra vida. Y al llenar Él todos los rincones de nuestra vida, no hay espacio para nada más que para Cristo. ¿Aló? ¿Y por qué hay espacios para? ¿Por qué mora el rencor? ¿Por qué mora la angustia? ¿Por qué mora esto? ¿Por qué mora lo otro? ¿Por qué, hermano, ahí mora la duda? ¿Por qué mora la depresión? ¿Por qué mora la desconfianza? ¿Por qué mora el celo? ¿Por qué mora tantas cosas que moran? ¿Por qué? Porque todos esos espacios donde mora la ira, donde mora el enojo, donde mora el celo, donde mora, hermano, todos esos espacios tienen que estar ocupados por Cristo. Pero como no están ocupados por Cristo, los ocupa las otras cosas. Ahora hay que ir llenándose, creciendo de Dios, para que Dios vaya creciendo en nosotros y no haya espacio, no hay cupo. Ya no hay cupo para la duda, ya no hay cupo para el pecado, ya no hay cupo para la pérdida de tiempo, ya no hay cupo para nada, ni siquiera, óigame bien, ni siquiera para la enfermedad hay cupo. ¿Me estoy dando a entender? Cuando una persona está llena de Dios, que todo está lleno, o por un 90% está lleno, ni siquiera la enfermedad le pega, hermano, ni tos, ni catarro. Dígame cuándo tuvo catarro el Señor. Yo no voy a ir, me acereno. Y dormía a la intemperie. Todos los días le caía sereno. ¿Y cuándo dijo, estoy acatarrado, tengo tos? Nunca. ¿Sabe por qué? Porque Él estaba lleno de su presencia.
Y cuando un creyente está lleno de su presencia, lleno de Dios, la enfermedad no llega, porque Él es la salud. Y donde hay salud, no puede estar la enfermedad. ¿Aló? Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Porque todavía hay espacios vacíos que no los ocupa Cristo todavía en nosotros. Levante su mano y dígale: Señor, yo quiero llenarme de ti, quiero que me llenes de ti. Dígaselo a Él, para que ya no hayan espacios en mi corazón, en mi vida, en todos mis miembros, que en todos mis miembros fluya tu presencia, que no quede ningún espacio, por muy pequeño que sea, sin que tú no lo llenes. Ese es el trabajo. Para eso fue el llamado a la iglesia, para ser llena y para crecer. ¿Entiende? Necesitamos más de Cristo. Necesitamos que Dios aumente en nuestro interior. ¿Entiende? Que llene de Él todo nuestro ser. Nuestro ser se compone de espíritu, que vaya llenando de espíritu, que nuestro espíritu lo vaya llenando el Señor de su presencia, de adoración, de exaltación, de delicia del Señor. Que nuestro espíritu no esté angustiado, que nuestro espíritu no esté afligido, sino que nuestro espíritu esté gozoso. Porque lo primero que el Señor llena es nuestro espíritu, porque Él busca los adoradores en espíritu. Y para adorar a Dios se necesita estar lleno del Espíritu de Dios. Se necesita que nuestro espíritu esté lleno de Él para ser un adorador a Él. Comenzando por el Espíritu. Luego, hermano, y yéndonos a las áreas del alma, que ahí hay un marañero tremendo, ¿verdad? Ahí salen chicharras y alacranes y todo. Todo eso tiene que ir saliendo. A medida la luz del Señor, la presencia de Dios, la vida de Cristo va entrando en una persona, en su alma. Todas esas ratones y cucarachas y todo eso, hermano, alacranes y serpientes y qué sé yo, tantas cosas que hay en el alma de una persona, tienen que ir saliendo. Saliendo. Estaba viendo yo un proyecto. Creo que este proyecto fue en Chile. Estaba viendo ese proyecto de hidroeléctrico. Una de las plantas más grandes del mundo, creo que está en Chile. O en Sudamérica, Chile o Brasil, por ahí. Creo que en Chile. Y hicieron la cortina de donde se iba a sostener el agua. Hicieron todo el proyecto y luego, hermano, comenzaron a sacar la gente. Donde habían propiedades, casas, ahí todo, y comenzaron a sacar la gente, a ubicarlas a otro lado, y comenzaron a sacar los animales que habían ahí, monos, serpientes y todo. ¿Entiendes? Porque iban a llenar todo ese lugar de agua para mover las turbinas de la planta y pudiera generar energía. Y comenzaron a sacar todo, y comenzó a entrar el agua a aquel lugar, y comenzó a llenar. Hermano, en 15 días llenó, de una colina a otra, llenó full. Y comenzaron a andar en lancha los guardacostas, ¿verdad? Los que cuidaban los animales, comenzaron a andar en lancha porque habían algunos animales que no se salieron. Y andaban en el agua, chapaleando agua, buscando a dónde agarrarse, porque ya no podían vivir allí, porque ya estaba lleno de agua. Cuando el creyente se llene del Señor, ya las cosas del mundo no pueden vivir en su corazón, tienen que irse, porque no caben. Tienen que salir, huir,
Pero eso se hace a través de la llenura de Dios. Cuando Dios se está llenando, nos llenamos de Él, entonces las cosas del mundo tienen que buscar de dónde agarrarse. Y como no hay de dónde agarrarse, tienen que salirse, irse. Entonces allí sí conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Ahí sí podemos decir: yo soy libre, como cantan ese coro: libre, yo soy libre. Y no, todavía hay cosas en el alma, todavía hay celo, todavía hay pleito, no hay libertad, porque Cristo es chiquito. ¿Estamos entendiendo? Llenarse. Todo nuestro ser tiene que estar lleno. ¿De qué manera Dios da el crecimiento? Es una buena pregunta. ¿De qué manera Dios da el crecimiento? Bueno, Dios nos da el crecimiento al darse a sí mismo a nosotros. Hermano, mire, yo le recomiendo que de ahora en adelante ya no le pida frijoles al Señor, ya no le pida aumento de sueldo, hombre. Ya no le pida cosas terrenales. Pídale cosas importantes. Dígale: Señor, crece en mí, desarróllate en mi vida. Ay, Señor, no tengo esto. Ay, Señor, esto, dame lo otro. Hermano, dejemos de pedir eso. Dios nos da el crecimiento al darse a sí mismo a nosotros de una manera muy objetiva. ¿Y sabe qué es lo que objetivo? Objetivo quiere decir que no está determinado por sentimientos o intereses personales. Dios no se da a nadie por intereses personales. Todo lo contrario que del hombre es Dios. El hombre se da un favor porque quiere otro favor. El hombre da eso porque quiere otra cosa. El hombre se da por intereses personales, pero Dios no se da por intereses personales. Dígame, ¿qué le podemos ofrecer a Dios nosotros? Que sea más que lo que Dios es. ¿Ah? Dígame, ¿le podemos dar dinero a Dios? Las 4 fichitas que le damos, hermano, delante de aquel montón de dinero que tiene el Señor. Si Él es el dueño del oro y la plata, ¿qué es lo que le podemos dar a Dios? Nada. Si aún nuestra vida no es de nosotros, porque Él nos la dio. Le podemos decir: aquí está mi vida, Señor. Sí, no es suya. Te entrego mi vida, Señor. Es mi vida. Yo puedo hacer lo que yo quiera con ella. No es suya. ¿Cuándo la compró? La dio Dios. Él es el dueño de todas las cosas. Y Él es el dueño de la iglesia también. ¿Estamos entendiendo? La dio Dios. Por eso no está, hermano, el crecimiento de Dios, el darse a sí mismo, no está en la determinación por los sentimientos de las personas. Está en Dios, en la decisión. El Señor dijo: miren, yo me santifico a mí mismo por amor a ustedes. Yo me doy a mí mismo. Nadie me está presionando para darme. Yo a mí mismo me doy. Yo doy la vida y yo la puedo tomar también. Nosotros damos la vida y a veces nos quedamos sin nada. Por eso hay que dar nuestra vida, si es que es nuestra, a quien la puede mantener y los puede dar más vida. Pero hay gente que le da la vida al pecado
y el pecado no le puede retribuir la vida, le retribuye muerte, porque el pecado mata. Hay gente que le da la vida al alcohol y el alcohol no le puede dar vida, no le puede retribuir la vida, porque el alcohol no da vida. El único que puede dar vida se llama Jesucristo. Le da un aplauso al Señor. Él es el único. El darse a Él lo determina no el hombre, hermano. Mire, si hubiese más amplitud de Dios en la vida de cada uno de nosotros, o en algunos creyentes, nos diéramos cuenta nosotros que el darse Él no lo determinamos nosotros, sino Él. El darse Él a nosotros no lo determinamos nosotros, es Dios el que lo determina. Voy a buscar de Dios, voy a jalar la presencia de Dios. No, si Él quiere, y si no quiere, nada. Entonces, el darse Él lo determina, no el hombre, ya que es así como Dios nos da el crecimiento. Dios no le da el crecimiento a quien quiere el hombre o que el hombre quiere, sino a quien Dios dice, a Él le da el crecimiento. Por eso aquí estamos, hermano, en el Señor estamos los que Dios dijo que estuviéramos. El lunes estuvimos hablando sobre lo que es el llamamiento de Abraham. ¿Cuántos habían en Mesopotamia? ¿Cuántos habían, hermano, en Babilonia? Uf. Y Dios intervino para sacar a Abraham. Él quiso darse a Abraham, no se quiso dar a otros. Entonces Él quiso darse a usted, quiso darse a mí. No lo determinamos nosotros. Yo no determiné estar por una eternidad con el Señor, Él lo determinó. Oiga, yo no determiné estar en este lugar, Él lo determinó. Yo no determiné ser un vencedor, un triunfador, Él lo determinó. Yo creo que en usted también, ¿usted lo cree así? Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Él lo determina todo, hermano. Por eso el que llenarse de Él es vivir la plenitud de Dios, vivir, hermano, el disfrutar de Dios. Necesitamos dedicar tiempo a absorberlo. El tiempo es algo muy indispensable para buscar del Señor. El tiempo. Absorber. ¿Absorba algo? ¿Cómo hace para absorber algo? ¿Ah? Así, ¿verdad? Absorbemos y damos. Este es exhalar y el otro es el inhalar aquí. Inhalar es jalar y exhalar. Así, ¿verdad? Exhalar. Hágale así. Llena sus pulmones. Necesitamos, así como siente usted que sus pulmones se hinchan, ¿verdad? ¿Entiende? Así. Qué rico se siente, ¿verdad? Por dentro. Hágale. Ese es absorber. Y luego. Entonces, para dar al Señor gratitud tenemos que llenarnos de Él, absorberlo a Él, hermano, porque si no lo absorbemos no podemos dar. Pedro y Juan subían al templo a orar y le dijeron a aquel paralítico: no tenemos oro ni plata. Ellos no absorbían oro ni plata. Hay gente que con la plata arregla todos los problemas o quiere arreglar todos los problemas. Pablo dijo, Pedro y Juan, ¿verdad? Yo no tengo oro ni plata. ¿Verdad, Pedro, que no tenemos oro ni plata? Sí, Juan, no tenemos oro ni plata. Así que si estás, pero si
lo que tenemos te damos. Hemos absorbido la vida de Cristo y la vida de Cristo te vamos a dar. Absorbamos. Hay que absorberlo. El tiempo es muy indispensable, hermano. Para absorber al Señor no se necesita apresurarse. Allí, una comida rápida. Y no, despacito. Yo tenía un amigo, lo consideré amigo. Era un señor yo tenía, ¿qué le puedo decir? Yo tenía unos 16, 17 años. Él tenía por lo menos unos 70 años. Era cristiano él. Me invitaba a comer a su casa. Y me decía, vaya a comer usted primero porque usted come apresuradamente. La comida se hace en media hora y uno en 5 minutos se la... ¿Entiende? Y él decía, yo me tardo más. ¿Sabe cuánto se tardaba para comer? 1:30. Y le decía, pero don Jesús, ¿por qué usted no se apura? Porque yo estoy disfrutando, no tengo prisa, estoy nutriéndome. Hay gente, hermano, que viene a la iglesia y ¿a qué hora va a tener? Y viene tarde y ¿a qué horas? No disfruta. Ahí están con el reloj. No los podemos pasar de la hora, porque eso no es disfrutar. Hay que tomar tiempo. Cuando usted vaya a la presencia de Dios, olvídese del tiempo. ¿Entiende? Porque el tiempo lo toma el Señor. No ser apresurado. No debemos tocar al Señor a la carrera. Es despacio, disfrutando. Hay gente que se echa un confite a la boca y tras de que cae el confite, crac, 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 el molino, ¿verdad? ¿Entiende? Y chum, se lo tragó y ya acabar. Quedó y otros están dándole vuelta. Esos están disfrutando el confite. ¿Entiende? El confite es para masticarlo o para chuparlo. ¿Para qué es el confite? ¿Para chuparlo? ¿Qué le dice? Chúpate este confite, mi niño. Y raca, 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 raca. Hay gente que así hace con el Señor. Raca, 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 raca. Y por eso no crece. Por eso no le sientes sabor al Evangelio. Por eso no le sientes sabor a las cosas del Señor. Porque en 2 horas quiere que el Señor lo llene de todo lo que... ¿Entiende? No se puede. Si para llenar la tierra de agua el Señor en aquel entonces, no toda la tierra en el diluvio, se estuvo 40 días y 40 noches para llenarla. Póngale, porque la Biblia dice que un año es como un día del Señor. Póngale 1 día por año. ¿En cuántos años se podría llenar una persona? Todos los días, 24 horas, llenando sin interrumpir, en 40 años, sin interrumpir las 24 horas, llenándose del Señor. En 40 años podía llenarse, porque en 40 años llenó el Señor y cubrió los montes y todo. Y nosotros queremos que en 2 horas o en 1:30 que estamos en la iglesia, ya queremos ser llenos, hermano. No, hermano. 40 días y 40 noches ininterrumpidas estuvo lloviendo del cielo y llenó la tierra.
5 minutos en el Señor y queremos que ya esté los ríos de nuestro corazón, hermano, desbordándose. Y aquel rugido del Espíritu. No, hermano. Se necesita tiempo. Para llenarse del Señor se necesita tiempo. No apresurarse, no tocar al Señor con la carrera. Tomemos su tiempo para estar con el Señor. Aparte un tiempo, porque de eso se trata el Evangelio, hermano. De eso se trata este camino en el Señor. No se trata de andar a las carreras apresurado y apúrense. No. Se trata de llenarse despacio, despacio. ¿Entiendes eso? No es de ya hoy llego y mañana ya estoy listo, Señor, llévame contigo. No, Señor. Ese es despacio, no apresurarse, estarse llenando, hermano, y del Señor y tomando el tiempo para Él. Apartarse, ¿entiende? Si lo hacemos deprisa, las riquezas y los nutrientes que absorbemos no serán muchos. La planta, hablamos de la planta el domingo. La planta ahí está, mire esa plantita, ahí está. ¿Entiende? Y ella pasa las 24 horas absorbiendo los nutrientes que le pusieron en esa tierra. Ella no tiene prisa, a lo menos que alguien bandido venga pero siempre tiende a... Ella ahí está. El creyente ahí está, ahí estamos. Pablo dijo, sea que vivamos, o sea que muramos, ahí estamos, somos del Señor. ¿Entendemos eso? Pero no es apresurarse. Voy para el trabajo, Señor, 5 minutos. Como dijo alguien por ahí, Señor, te digo hoy lo que te dije ayer. Amén. Mire qué oraciones esas. ¿Qué le diría ayer? Lo mismo que dijo antier. En la vida, la vida cristiana, hermano, no es de correr, es de disfrutarla. Cuando alguien va hermano, a la carrera en la carretera, valga la redundancia, en su carro, solo mira que los palos le hacen ahí. ¿Entiende? Pero si va despacio, mira todo bien, disfruta el viaje. Así que yo le recomiendo, disfrute su viaje con el Señor. Amén. Disfrute su viaje, no corra, aparte tiempo. Haga como mi amigo, ¿verdad? 1:30 para comerse 2 tortillas. Y no era que se comía aquel poco, 2 tortillas. ¿Cuánto las masticaba? No me pregunte, divida 1:30 por 2. O de la división entre 2. ¿Cuántos minutos estaba? Se necesita resolver. Si lo hacemos deprisa, las riquezas y los nutrientes que absorbamos van a ser poquitos, hermano, poquitos. Necesitamos un tiempo razonable para orar si queremos crecer. Porque el punto, el principal es crecimiento, crecer. Porque cuando no crecemos, somos llevados por todo viento doctrinal. El que no crece es llevado por todo viento doctrinal. Entonces necesitamos crecer. Necesitamos un tiempo razonable para orar. Si queremos crecer en la oración, necesitamos más tiempo para orar. Debemos profundizar en la palabra, alimentarnos en ella. Tiempo para profundizarse en la palabra. Ya no, yo nado, ¿cómo le llaman? Braceado sobre el agua. Pero no sabe lo que hay debajo del agua. Quien disfruta del agua es el que se mete en el agua. Algunos van para el agua y son como el pato, porque cuando salen allá salen secos. Pero el que se mete, que hablamos del buceo la vez pasada, que se mete bajo de agua, hermano, mira todos los paisajes, toda la naturaleza que está
que está en lo oculto, que no se puede ver superficialmente. Hermano, en la palabra del Señor hay cosas tan lindas que solamente se pueden ver profundizándose en ella. Ya van a ver los hermanos que están viniendo los lunes. Hay cosas tan lindas ahí, hermano, que van a salir campeones llenos del Señor. Si usted no tiene nada que hacer los lunes, véngase los lunes, un lunes de por medio, para que sea también un campeón de llenarse en el Señor. Lo hacemos, necesitamos un tiempo razonable. Necesitamos, hermano, profundizar en la palabra, alimentarnos de ella, ejercitar nuestro espíritu para orar y recibir al Señor cada día, cada mañana. Debemos invertir un tiempo razonable en absorber al Señor. Hermano, no se puede tener ganancias si no se invierte, ¿no? Por eso el Señor le llamó la atención a al siervo malo y negligente, y le dijo: siervo malo y negligente, ¿por qué no metiste mi dinero en el banco y hubiera ganado intereses? Porque él estaba invirtiendo. Dios invirtió en nosotros y está invirtiendo en nosotros, entonces va a haber una ganancia. Pero nosotros podemos invertir también en Dios para que tengamos nuestra propia ganancia. Y la inversión que nosotros tenemos que hacer, hermano, es un tiempo razonable para absorber al Señor. ¿Entiende? Es un tiempo razonable, apartar tiempo para buscar del Señor. Es que me duermo, hermano. Bueno, al final no se va a dormir. Se puede dormir la primera vez, la segunda vez, le puede dar cansancio, sueño, pero a medida va llenándose, hermano, el sueño va a ir desapareciendo, el cansancio va a ir apartándose de tal grado que cuando usted entre, usted va a entrar ya en el ambiente del Espíritu. Y ahí va a ser glorioso, ¿entiende? Si invertimos 30 minutos para absorber al Señor, disfrutaremos, hermano, en la mañana. No los molestarán las cosas negativas, porque cuando los levantamos, siempre suceden cosas negativas. Y siempre van a haber cosas negativas. Siempre se le van a enfrentar a usted problemas. Siempre, como humano, se va a enfrentar a problemas todos los días. Pero como se va a levantar en la mañana 30 minutos para absorber al Señor y disfrutarlo a Él primero, no le va a molestar esas cosas negativas. Con facilidad las va a poder solventar. ¿Entiende? Cuando un creyente ora por la mañana, a lo menos 30 minutos, le vienen problemas en el trabajo, donde quiera, hermano, las toma con calma, tranquilo. Tiene un espíritu aquietado, porque su espíritu está en delicia con el Señor. Nadie lo puede mover. Pero cuando un creyente no tiene llenura, no tiene oración por la mañana, lo primero que le sale es que lo dejó el bus. Y ahí va enojado y es una metralleta para abajo, ¿verdad? Y le dice a todo el mundo porque eso quiere decir que no oró. Su espíritu está altivo, su espíritu está agresivo. Entonces es una señal muy clara cuando no se ora. ¿Entiende? Hay que disfrutar. Lo negativo se puede enfrentar durante todo el día cuando oramos. Las moscas, los escorpiones, no le van a fatigar. ¿Por qué razón? Porque hay un elemento que absorbe todo lo negativo, que es el repelente de Dios. El repelente sirve para que los zancudos no lo piquen. ¿Para eso sirve el repelente? No es para atraer. Donde hay zancudo, donde hay plaga, ¿qué hace él? Echa repelente. Entonces, donde hay problemas, si usted tiene problemas internos, tiene problemas con alguien, hermano, y sabe que va a haber problemas, mejor échese repelente del cielo
y váyase, no lo va a picar ni los zancudos del... Y si lo pican se mueren. ¿Entiendes? Se mueren. Orar. Todos los problemas de la tierra los va a retirar el repelente de lo que es la oración, porque la oración es un repelente para alejar todo problema. En lugar de pasar tanto tiempo en la mente, porque pasamos mucho tiempo pensando. Se cuenta una vez que había una epidemia en la India o en el África, había una epidemia fuerte, que se estaba muriendo la gente, una epidemia, hermano, que estaba arrasando con la gente. Y llegó la ayuda médica, en medicina, y la llevaron allá y aterrizó el avión y la metieron en una bodega. Toda la medicina que iba a combatir la epidemia estaba ahí. Entonces los médicos de allá dicen que se reunieron para ponerse de acuerdo cómo iban a trabajar. Y nunca se ponían de acuerdo. Y pasaba un día, pasaba otro día, y eran como igual al... Que nunca se ponen de acuerdo, no quiero decir el Congreso, ¿eh? Nunca se ponen de acuerdo. Y pasan las 24 horas y todas las horas de la noche allí, haciendo cosas y nada. Y ellos nunca se ponían de acuerdo. Y mientras ellos estaban buscando cómo ponerse de acuerdo para poder aplicar la medicina, ¿a quién se le iban a aplicar? ¿Cómo le iban a distribuir? La gente se estaba muriendo. ¿Entiendes? Entonces, ese es un problema, hermano, porque hay gente que pasa mucho pensando, ¿cómo voy a hacer para pagar la luz? ¿Cómo voy a hacer para esto? ¿Cómo voy a hacer para lo otro? Deje de pensar esas cosas, métase en el Señor y deje que el Señor se encargue de lo demás. Ay, hermano, mire, es bien difícil la cosa. Sí, cuando está vacío del Señor es bien difícil. Cuando Cristo es pequeño en la vida de una persona es bien difícil. Pero cuando lo llena todo, nada es imposible para Dios. Cuando Él lo llena todo, todo es posible. Pero cuando Él no lo llena todo, entonces sí hay problemas en la mente, en las partes afectivas. Hermano, el problema grande de una persona, de un creyente, es su parte afectiva. Su afecto personal. Tiene problemas en su voluntad. Hay que invertir en el Señor, del Señor en esas áreas, en la mente. La Biblia dice, el apóstol Pablo, renovados en el espíritu de vuestra mente. Hay que invertir. Y no invertir pisto, no. Invertir tiempo para orar. Invertir tiempo para buscar del Señor, para que se renove la mente y que la mente deje de andar pensando cosas que no se deben de pensar. Invertir tiempo, hermano, en la parte afectiva de la persona, invertir tiempo en la parte de la voluntad. Recuerde que ahí está el alma. Invertir tiempo, hermano, en ejercitarse su espíritu. ¿Entiende? ¿Para qué? Para poder adorar al Señor, para poder exaltar al Señor, para poder alabar al Señor, para poder ofrecer acción de gracias al Señor, para hablar libremente del Señor. Para eso el Señor vino a la iglesia, para eso levantó la iglesia, para que la iglesia fuera, hermano, el lente el proyector de la vida de Cristo a los demás. ¿Me seréis testigos? ¿Quiénes van a ser testigos? Aquellos que estén llenos del Señor. Esos son los testigos. Para hablar, para expresar con libertad, hablar libremente. Olvídese de sus problemas. Olvídese de la condición. Hermano, como usted no las tiene, peores que las suyas tengo. Hay gente que cree que el pastor no tiene problemas y es el tronco donde pega. ¿Entiendes eso?
Pero el asunto es que hay que estar llenándose del Señor, porque para eso nos han enviado, ¿no? Olvidarse de los problemas por un momento, aunque sea. Olvídese de los problemas por un momento, mientras esté en la presencia del Señor, mientras esté en la iglesia, en el culto. Olvídese que allá afuera está el que le origina dolor. Llénese de ungüento, llénese de aceite, de fresco del Espíritu, llénese de la presencia del Señor, hermano, para que pueda resistir. Hay que olvidarse de los problemas por un momento, de las condiciones en las que se encuentran, de los fracasos, porque hay gente que está, hermano, más que todo alimentando sus fracasos que alimentándose de Dios. Hay gente que está, hermano, alimentándose de las cosas que tiene de debilidades y por eso pasa mucho tiempo frustrado. Olvidémonos de todos esos problemas, olvidemos de las condiciones y pasemos más tiempo con el Señor, disfrutando del Señor. Abramos nuestro corazón y abrámonos, hermano, mire, abrámonos al Señor. ¿Cómo nos vamos a abrir al Señor? Ejercitándonos en el Espíritu. Así se abre al Señor un creyente. La iglesia se abre al Señor cuando se ejercita en el Espíritu. Habla la Biblia, dice, ejercítate. Ejercitarse es practicar lo mismo, ¿verdad? Ejercítate en la piedad, en el amor, en la paciencia, ejercítate. Ejercitarse en el Señor es disfrutar del Señor, hermano. Por eso hay que abrir nuestro corazón y ejercitarnos. Nuestro espíritu tiene que estar ejercitado. Porque somos, o la iglesia es una entidad espiritual. Puede, hermano, usted puede andar en medio del mundo, pero es una entidad, si es iglesia, es una entidad espiritual que es reconocida. Oiga, es reconocida no por los hombres, sino por las potestades. Pablo era una entidad espiritual y cuando estaban los hijos de Seba, oiga, queriendo reprender aquel espíritu demoníaco que tenía aquel hombre, digo, no, sabemos quién es Jesús, conocemos quién es Pablo, pero ustedes no los conocen. Esos no eran iglesia, hermano. No los conocemos. Por eso hay que abrirnos a ejercitarnos en nuestro espíritu. Digámosle al Señor: Jesús, yo te amo. ¿Cuántas veces le dice al Señor Jesús, yo te amo? ¿Cuántas veces le ha dicho este día al Señor Jesús, yo te amo? ¿Cuántas veces ejercitó su amor hacia el Señor este día? ¿Ah? ¿Cuántas veces le dijo al Señor, te amo, te amo? Eso es ejercitarse. Pero eso digámosle al Señor: Jesús, yo te amo. A veces lo le decimos cuando cantamos de corito y lo pasamos de alto, ¿ah? Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. ¿Sabe qué? ¿Sabe que el Señor quiso, más que todo, hermano, instó e incitó a Pedro a expresarse? Pedro, ¿me amas? Le podría, hermano, posiblemente esta noche el Señor le está diciendo: fulano de tal, ¿me amas? Porque tal vez nunca lo ha escuchado de sus labios el Señor y quiere escucharlo. Quiere escuchar de sus labios, del labio de la iglesia, decir: Señor Jesús, yo te amo. Pedro, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. Así frión, ¿verdad? Como yo le puedo preguntar esta noche cuántos aman al Señor y algunos frionamente dicen: sí, yo amo, yo lo amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Vale.
Pedro, ¿me amas? Quería sacarle, despertarlo por dentro, porque a veces estamos dormidos por dentro, hermano. Nuestro espíritu está dormido. Y el Señor quiere, ¿me amas, Pedro? Sí, te amo, Señor. Y al ratito le dice, ¿me amas, Pedro? Ahí despertó Pedro, ¿eh? Digo, esto no está bien así. Ya van 3 veces que me la está preguntando. Me está haciendo la misma pregunta 3 veces. Y le dice, Señor, tú sabes que te amo. ¡Ja! ¿Cuánto fue la última vez que le dijo al Señor usted te amo? ¿Ah? Revísela esta noche. Yo termino hoy. ¿Cuánto fue la última vez que le dijo al Señor, Señor, yo me entrego a ti? Vaya revisando. ¿Tacha o...? Ok. ¿Ah? Le ponemos un... ¿Cómo le llaman? ¿Una qué? Una fleca. ¿Le ponemos? ¿O le...? ¿Cuántas veces le ha dicho al Señor, hoy, Señor, yo te amo? Póngale así o... Vaya poniéndola. Señor, me entrego a ti. Sin reservas. ¿Le pone así o la X? Revise usted su corazón. Te entrego mi corazón. ¿Se lo dijo hoy? ¿Cuántas veces le dijo al Señor, te entrego mi corazón? ¿Y cuántas veces le ha dicho hoy al Señor, todo lo que suceda en este día, te lo entrego a ti? ¿Quieres cerrar sus ojos un momento? Cierra sus ojos allí. ¿Es necesario entonces pasar más tiempo con el Señor? Sí. ¿Invertir más tiempo? Sí. El que invierte dinero, gana dinero. El que invierte tiempo, gana tiempo. El que invierte oración, gana oración. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Cierra tus ojos. ¿Cuánto has invertido? ¿Cuánto tienes? Venimos a este lugar a invertir. Pero la inversión no es solamente 1 hora, 2 horas. La inversión que debemos de hacer es permanente. La inversión que debemos de hacer en el Señor es permanente, las 24 horas. Creo que la Sulamita decía, yo dormía, pero mi corazón velaba. Si dormida su corazón velaba, también despierta su corazón velaba también. No podemos vivir una vida, o la iglesia no puede vivir una vida limitada de un Cristo grande. Si hay un Cristo grande en la iglesia, pues la iglesia debe de ser grande. Porque según el tamaño del Dios, así es su pueblo. Según el poder de Dios, así es el poder de su pueblo. ¿Quieres ponerte de pie y decirle, Señor, lléname de ti? Como iglesia, la iglesia se pone de pie. Hermano, el Señor se está dando.
a mí los que tengan sed. El que tenga hambre, el que tenga sed, venga y beba. Él ha abierto una fuente, pero no va a obligar ni va a rogar a nadie. El que se llene del Señor, crecerá Cristo en su corazón y disfrutará esa persona de Cristo. El que me ama, dijo el Señor, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos en Él morada. Si tú amas al Señor, dile: Señor, yo quiero que crezcas en amor en mi vida. Porque a veces queremos que Dios nos ame a nosotros, pero no queremos que su amor se desarrolle en nosotros para amar nosotros a otros y amarlo a Él mismo. A veces queremos que Dios nos comprenda y nos haga lo que nosotros deseamos, pero no queremos que Él imponga en nosotros sus leyes para nosotros obedecerlas. Es necesario llenarse. El Señor llena todo. Y el crecimiento de la iglesia viene de Dios. Es de Dios. La iglesia debe de llenarse de Dios, de su espíritu. La iglesia no vino para estar mundanalizada. Lo que no es iglesia se mundanaliza. Lo que es iglesia se purifica. Si tú eres iglesia, vas a sentir la inclinación a purificarte. Si no eres iglesia, vas a sentir la inclinación a ensuciarte. Porque la Biblia dice que el que esté sucio, que se ensucie más, y el que esté limpio, que se limpie más. Quiere decir que el que esté lleno, el que se llene del Señor, el que deje que Cristo crezca en él, no se va a ensuciar. Al contrario, va a amar la limpieza y va a buscar la limpieza. Padre, en el nombre de Jesús, queremos absorberte más de ti. Que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo te absorba, Señor. Que la vida tuya crezca en nosotros, que tu persona crezca en nosotros, que llenes todo nuestro ser de ti, que llenes, Señor, todo vacío, todo aquello que está siendo ocupado por las cosas terrenales, por las cosas que perecen, Señor, sean llenadas por las cosas eternas. Sean llenadas mi corazón y la vida de todos aquellos que lo deseen, Señor, de tu presencia, de tu crecimiento, de tu poder. Yo oro esta noche delante de ti, Señor, a favor de todos aquellos que anhelan el crecimiento tuyo en sus vidas. Yo, Señor, te pido que tú ayudes a aquellos que te aman y que te expresan cada día, cada instante su amor hacia ti, Señor, que sienten su pasión por ti. Yo, Señor, te pido que les ayudes y que les fortalezcas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les guarde. Gloria a Dios. Los vemos otro día. Todos los hermanos del grupo de alabanza, el día de mañana tenemos ensayo. Todos los hermanos del grupo de alabanza, a favor,